Amigos de Cuatro Vientos, muy buenas tardes. Tengan todas queridísimas audiencias. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Ensenada, Baja California, cuando son las 11 de la mañana con 48 minutos. Qué bueno que está con nosotros, queridísimas audiencias. Estamos retomando un programa para la libertad, que te recordará, pues, particulares de este programa. Sigue siendo, obviamente, nuestra queridísima amiga, colaboradora de Cuatro Vientos, Dora Cristino. Pero, pues, obviamente, también cuando hablamos de Dora y cuando hablamos de este programa para la libertad, sin duda alguna tenemos que retomar y renovar los buenos deseos para encontrarnos con nuestro queridísimo, como que siempre lo hacemos mentalmente, ¿no? En espíritu, con nuestro queridísimo Darby Batallar. Darby Batallar, usted sabe, un activista social imprescindible, acá en Baja California. Lo está demostrando ahora que físicamente no está con nosotros, pero está en nuestros corazones, amigos y amigas. Igual este programa especial para la libertad tiene como objetivo platicar de la próxima presentación del libro Corazón de Tinieblas. Es un homenaje a un imprescindible, como les decíamos, nuestro querido Darby Batallar, siempre con nosotros. Y bueno, este texto narra la pasión por la justicia y la esencia del gran activista político y social guerrerense y baja californiano, por alusión. Esta cita para la presentación de este libro será para el próximo sábado 17 de septiembre de este año, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la Casa Morena, el partido que finalmente cobijó los ideales y el accionar político, social, cultural de Darby. Y pues esto, pues si usted no conoce dónde está Casa Morena, en la calle Abasolo, número 115 del fraccionamiento Bahía de Ensenada, aquí en la ciudad de Ensenada, Baja California, México. Y bueno, estarán con nosotros Olga Alicia Aragón, Dora Cristino. Gracias, Dora, por estar con nosotros. Y también está Rogelio Ortega Martínez. Son compañeros, amigos y luchadores sociales que compartieron parte del camino de la vida de Darby. Adelante, por favor. Gracias, Javier. Amigos, amigas de Cuatro Vientos que siguen este programa, que tanto Darby como Dora lo bautizaron como Para la Libertad. Y era un programa que teníamos los viernes con ambos. Espero que lo podamos retomar con mayor periodicidad. Dora tiene muchos contactos, muchos amigos, entre ellos el maestro Rogelio Ortega Martínez, que hoy nos acompaña, y quien escribe un capítulo, una parte muy importante de la vida de Darby Batallar en este libro, Corazón de Tinieblas. Este libro que se presenta de mañana a sábado en 8 días más, el día 17, sábado 17, aquí en Ensenada, en la Casa Morena. Vamos a repetir los datos, pero yo nada más quiero destacar un hecho valiosísimo. Darby Batallar, desde que puso su primer pie, el primer paso que dio en Baja California con Dora Cristino, ya estaba involucrándose en las luchas sociales. Él venía buscando una alternativa también económica para su familia, todos sabemos, comerciante de plata, y cuando llega acá, lo primero que hace es empezar a organizar a los comerciantes. Y llega a Ensenada, después de estar en Playas de Rosarito, llega a Ensenada y se convierten en los dirigentes de la organización de comerciantes de la Bufadora y emprenden una lucha importantísima para poder salvar el patrimonio y el derecho al trabajo de este sector, de estas familias que tenían años trabajando ahí en la inseguridad respecto al terreno en el que estaban pisando y en el que instalaban sus mercancías. Pero después nos dimos cuenta, sabiendo el tamaño en todos los sentidos, en su estatura moral, en su estatura física, en su dimensión ética que tenía este líder social, nos dimos cuenta que no lo conocíamos realmente. Muchos empezamos a conocer a Darby Batallar, sobre todo acá en Baja California, a partir de su muerte. A partir de su muerte hay un descubrimiento
como suele decirse, teníamos una joya para el pueblo de Baja California y no sabíamos el valor tremendo de esta joya. Un cuadro político, un dirigente con una formación ideológica muy sólida, un carisma tremendo, pero también una trayectoria desde su tierna juventud y de compromiso muy fuerte con las luchas sociales, no con los grupos que van a que les den agua potable y más, sino con una lucha política social comprometida a fondo en el Partido de los Pobres que fundara Lucio Cabañas y en la organización de la Asociación Cívica Nacional, que en su origen, la primera, fuese fundada por Genaro Vázquez Rojas. Pero de esta historia tan interesante nos enteramos precisamente por Rogelio Ortega Martínez, que aquí está hoy con nosotros y agradecemos su presencia. Él es licenciado en Sociología, egresado por la Universidad Autónoma de Guerrero. Tiene especialidad en Historia en la Escuela Normal Superior, maestro de Estudios Iberoamericanos y doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid. Pero además en su actividad política, bueno, en la académica, pues llegó a tener el segundo cargo más importante de la Universidad Autónoma de Guerrero, es secretario general, y cargo que dejó para atender una emergencia, fue llamado, ¿verdad?, para atender una emergencia de una crisis política que se estaba viviendo en el estado, para que asumiera el cargo de gobernador interino de Guerrero, después de la tragedia de los lamentables acontecimientos de la noche de Iguala del septiembre de 2014. Y a frente de esta situación tan difícil que todavía tiene sus repercusiones hasta nuestros días, es que se queda como gobernador de Guerrero. Bueno, este es el personaje que tenemos hoy invitado por Dora, y me gustaría mucho, querida Dora, que tú nos dieras nada más algunos detalles anexos que agregues a los que dio Javier de la presentación del libro, quiénes más van a estar. Vamos a estar el sábado 17 en la presentación de Corazón de Tinieblas y luego damos la palabra al doctor Ortega Martínez. Gracias a ambos, muchísimas gracias. Adelante, Cristina. Dora, Cristina. Adelante, muchísimas gracias, nuevamente, queridos compañeros, Olga Alicia, Javier Cruz. Miren, ¿cuáles son? Agradecer la presencia de nuestro compañero desde Guerrero, Rogelio Ortega. Y bueno, en la presentación del libro Corazón de Tinieblas, de los cuales ya dio Javier Cruz los datos de dónde será presentado, tenemos, digo, en este pequeño homenaje que realizaremos en ese lugar, tenemos la programación estructurada de la siguiente manera. Tenemos una moderadora que será la licenciada Erika Puente Figueroa, una entrañable amiga, compañera de batallas, también desde el punto de vista cultural, aquí en Ensenada de Darby. Las palabras de bienvenida serán dadas por la compañera, la maestra Tete Manríquez. Tenemos la presencia de Olga Alicia Aragón como haciendo el comentario sobre el libro. Estará la editorial representada por Paloma Partida, y Paloma Partida, la editorial, se encarga en este caso de presentar al autor, que asumiría en ese momento, es digamos que ese papel, pero en el sentido de la justificación de por qué la presentación del libro. Entonces esa es la manera en cómo vamos a estar en ese día, sábado 17 de septiembre. Y bueno, posteriormente a esto, pues ya vendrá una convivencia, un ambigú, de tal manera que podamos celebrar la presentación del libro con todas aquellas personas, compañeros, amigos, pueblo de Ensenada que conocieron a Darby para este momento tan maravilloso. Muchas gracias, Dora.
Maestro Rogelio, platíquenos usted su experiencia de vida, de camaradería, de lucha conjunta con Darby Batallar en sus años jóvenes, que es lo que desconocemos la mayoría acá en Baja California. Adelante, maestro Rogelio. Está apagado el micrófono, ahora sí. Con mucho gusto, porque, y además con mucha gratitud con ustedes por permitirme participar junto con Dora en este homenaje. Yo así lo veo, un tributo, un homenaje a la memoria de un gran luchador social, de un gran guerrerense, un gran rebelde, de los imprescindibles. Y yo tuve la fortuna de conocer a Darby en la secundaria. Los 3 años de secundaria en Taxco lo vivimos en el mismo barrio, en Ojeda, y luego en la secundaria Vicente Guerrero. Y él era un adolescente ya de una estatura descomunal para nosotros los chaparritos guerrerenses, con un 1,92 de estatura, imposible que pasara desapercibido en cualquier lugar donde se parara. Pero a pesar de esa característica, un hombre, un muchacho blanco, alto, esbelto, y con una sencillez, con un estilo tan encantador para acercarnos y tratarnos con calidez, por ser el grandote, pues el defensor de todos los chaparritos. Y ya yo creo que ahí estábamos ya indicándole a una responsabilidad a Darby de que luchara por los desvalidos. Y un extraordinario jugador de básquetbol. Entonces, ya el carisma de Darby, su don natural, de su bonomía, su capacidad para construir amistad, y luego esa habilidad para encestar, pues cuando se iba a presentar el equipo de la secundaria en una competencia, pues ahí estábamos todos. Y todas, no se me vayan a enojar mi Dora, pero de verdad que las chicas... no tiene por qué enojarse porque fue la ganona. Bueno, claro. Y bueno, pues y él con su estilo, y de pronto era hasta un poquito ingenuo, porque decíamos, oye, Darby, y estas chicas, ay, no, pero pues son, pues de las chicas que aplauden, ¿no? No, nos estaban invitando igual a, pues yo no lo advertí, yo entendí que era una invitación general, y así era Darby, y luego nos vamos a encontrar después en Acapulco. Yo me fui a estudiar la preparatoria Acapulco. Llegó Darby a estudiar su carrera de licenciado en turismo y coincidimos ahí en la universidad en una época también extraordinaria en la que estábamos impulsando el llamado proyecto de la Universidad Pueblo, una universidad de puertas abiertas, una universidad con el doctor Rosalío Güences Reza, su liderazgo, para acercar a las colonias populares, a los campesinos, las casas de estudiantes que se comenzaron a abrir, el comedor universitario, y nos fuimos dirigentes de la Federación Estudiantil. Y yo era el principal dirigente, me tocó ser el presidente de la FEU, y Darby me acompañaba a los congresos, a los eventos, una escuela difícil, porque ahí de economía, las prepas, donde están los muchachos rebeldes, que los que optan por ir a estudiar turismo, ya ahí son como más clases medias, con una visión más de una profesión vinculada a las grandes empresas. Ese es el sueño de los muchachos que van a estudiar turismo. Y Darby ahí... nos conocimos entonces en esa etapa en el movimiento estudiantil y luego en el movimiento popular. Aquí, por eso les quise presentar hace rato a la maestra Rosa María Gómez Saavedra,
que es hermana de la primera esposa de Darby. Darby se comprometió muy jovencito por su propia ingenuidad y se casó con Guadalupe, con Lupilla, así le decimos, hermana de Rosita. Y entonces en esa convivencia, Rosita estaba comprometidísima ya con nosotros ya estábamos vinculados a la guerrilla. Y Rosita dice, Darby es muy sensible, yo creo que lo vamos a convencer para que se incorpore con nosotros. Y ni tarde ni perezoso. Y ya llega y ya está el rato vinculado con nosotros y a ir a escuelas de formación política y de entrenamiento guerrillero. Ahí me tocó también otra etapa bonita de convivencia con él, la cuento. Ahí no les adelanto nada para que se motiven y lean la extraordinaria novela de Darby, donde se me permitió escribir algunas notas para hablar de esta experiencia. Y luego, bueno, pues ya la experiencia propia de la lucha popular. Darby en algún momento me planteó, dice, yo quisiera comprometerme más con el proyecto de la lucha armada, de la lucha en la que estábamos comprometidos. Pero ahí le dijimos, no, tú eres un líder popular, nadie como tú al frente de las luchas populares. Para lo otro hay otros compañeros. Y ahí se quedó, pero esa voluntad de Darby yo se la reconozco y se convirtió en el número uno en esa rebelión popular, así le llamo, de insurgencia, de las luchas populares, de las colonias populares en Acapulco, donde ella conoció acá a la luz de sus ojos, la que estoy viendo aquí en pantalla, a Dora, y una pareja extraordinaria que hicieron, y esa parte a mí también me llena de emoción por mi afecto con Darby, que se extiende a Dora y a sus crías. Y luego una parte ya de la cárcel, difícil, y ya viene la insurgencia cardenista de las luchas electorales, ya se va modificando. Ahí en la pantalla donde está viendo, en la anterior está Darby y, por supuesto, un gigante, ¿no? En todos los sentidos. Chucho López, como yo le llamo, Marco Antonio López, hijo de un gran líder popular, también fundador de la colonia La Laja, de las luchas de los 60, el conocido como el Rey Lopitos, Alfredo López Cisneros, y el del sombrero que está un poquito ahí agachado. ¿Estás levantando el puño? Ahí, levantando el puño, ese soy yo. Y yo, con el puño en alto. a la guerrilla, me metía al movimiento popular para apoyar, pero tratando de evadir las cámaras, tratando de evadir la presencialidad, porque yo era más responsable de la otra estructura. Ellos eran los líderes populares, pero por eso el día de la detención, el día cuando los detuvieron, yo ahí estaba. No debería estar. Darby me volteaba a ver con unos ojos de reproche, o diciendo, ¿qué estás haciendo aquí? Y después, cuando ya estamos a punto de tomar el Palacio Municipal de Acapulco, se me acerca y me dice, compa, nosotros podemos con esto, retírese. A nosotros si nos agarran al rato nos sueltan, pero usted no. A usted lo puede desaparecer. Nos decíamos de usted. Porque era la forma de decirnos entre camaradas, no por un tema de distancia. No por distancia, sino por cariño. Por respeto, cariño, afecto, camaradería. Y bueno, me tocó estar muy, muy cerquita. Yo ese día, esa tarde, ya cuando vienen las detenciones, estuve muy, muy a poquito de que me agarraran también a mí. Y siempre pensándola que si a mí me agarraban ya no tendría escapatoria. Yo había estado en una temporada anterior, en el 77, desapareció temporalmente.
en una cárcel clandestina aquí en Acapulco y en el campo militar número 1, bajo tortura con Acosta Chaparro y Nazararo. Y por eso el temor de que, en mi caso, una detención podía significar la desaparición. Esa era la preocupación de Darby, y afortunadamente yo pude salir del cerco que nos tendieron ahí en la zona universitaria, pero Darby y Chucho se subieron a la parte alta de la escuela de enfermería y ya no había posibilidades de salir. Ahí lo cercaron y hubo una negociación para que se entregaran, y después viene la tortura, y ahí otra vez el Darby que resiste fue con el que más ensañaron, como era el líder más visible, era con el que más se ensañaron en la tortura, y después la etapa carcelaria, donde yo, a pesar de mis condiciones de semiclandestinidad, me las ingeniaba para estar cerquita de ellos también y apoyar ahí con la parte que me correspondía de la solidaridad necesaria. Y luego tengo una deuda con Darby, que la voy a confesar el día de hoy, y con Dora. Cuando viene la insurgencia electoral cardenista, nuestro proyecto finaliza, nuestro proyecto de lucha guerrillera. Y la decisión fue, ya todos a la lucha legal, ya inician otra etapa para México de la lucha, y ahí cada quien que tome su rumbo. Estaba como muy claro que íbamos hacia el apoyo a Cárdenas y después a la formación del PRD, y empezamos a conseguir rumbos distintos. Y esa parte yo me duele mucho, porque debía haber estado más cerca de Darby y apoyar más a Darby y a Dora. En algún momento Darby me dice, fíjate que no puedo dormir bien. Todas las noches estoy con la zozobra de que puedan llegar a matarnos, a la modesta casa que Dora y Darby tenían ahí en la colonia Palmasola. Dice, no habrá posibilidades de que yo pueda tener, para mi defensa, para la defensa mía de Dora, de ahí en la casa, unas armas, nada más para autodefensa. Y yo lo planteé en la Dirección Nacional, y me dicen, no, cualquier provocación puede volver a llevar a Darby a prisión. Y si en una provocación Darby saca un arma, o incluso lo detienen en la calle, o en un allanamiento a su casa, y hay armas, va a ser muy complicado. Lo van a volver a recluir, y ni modo, hay que ampararnos solamente en la legalidad. Y luego la situación de los apoyos económicos. En el momento de lo más álgido de nuestra organización y de la lucha popular, nosotros teníamos recursos económicos para apoyar al movimiento popular. De forma modesta, ¿no? Desde luego. Pero luego eso se agotó, se acabó. Y creo que ya en esas circunstancias es cuando Darby y Dora toman la decisión de irse a Ensenada, a buscar un nuevo refugio, un nuevo nicho de consolidación de su relación de pareja, de su familia, y les llega a ustedes allá como un ángel justiciero para encabezar la cuadro ya político muy consolidado, de los pocos que existen en el norte del país fundamentalmente, y ya no se diga por acá en Baja California. Así es que de inmediato empieza a destacar Darby, batallar en las luchas acá en Ensenada. Pero Rogelio, esto que tú nos has descrito y esto que escribiste maravilloso en el periódico del Sur de Acapulco,
fue de veras, es una joya también para darnos luces sobre la sólida formación ideológica de Darby, pero también sobre su enorme corazón, su generosidad, su carácter sencillo, su modestia, porque teniéndolo todo para brillar, él buscaba ser modesto y abrir espacio a los demás. Igual que Dora Cristino, son tal para cual. O sea, son gente muy sencilla, muy modesta, y ahí lo vemos, platicando con la gente o escuchando, antes que hablar, escuchando siempre a la gente. Y cuando veo a Dora, que también la conozco de poco tiempo para acá, me da tanto gusto verla porque sé que tiene mucho también de Darby, como Darby debía haber tenido de ella. Dora, acá en Baja California, pues sabemos que no es fácil la vida, es difícil, y más cuando es difícil también para las almas inquietas, para los espíritus revolucionarios, porque acá como que el reloj camina más despacio, comparado con la efervescencia, la agitación política, los grandes movimientos que levantaron en Guerrero, esta insurgencia o rebelión popular, como le llama el maestro Rogelio Ortega, a toda esta lucha inquilinaria por el derecho a la tierra, para construir sus casas, por defender sus casas y dónde construir. Todo eso levantó un movimiento muy, muy fuerte, pero guardando todas las proporciones, ustedes también acá levantaron polvadera. Y abril es un mes muy especial, debe de tener muchísimos significados para ti, Dora. En abril nace Darby, el día 6. En abril muere Darby y Abril se llama su hija también. Y bueno, debe ser muy especial este mes de abril. Yo lo tuve muy presente. Me dio muchísimo gusto que el texto sobre Darby lo publicaran en Guerrero inmediatamente al día siguiente de la muerte de Darby, lo cual agradezco mucho. Nos enteramos muchísimas cosas de Darby por lo de Guerrero. Y aquí está, Guerrero y Baja California, los dos territorios donde se hizo posible esta lucha de Darby. Y espero, Dora, dinos, ¿va a haber gente de Guerrero en la presentación del libro acá en Ensenada? ¿Se presentó, se va a presentar el libro en Guerrero? ¿Ya lo hicieron? Platícanos de esto también, Dora, por favor. Sí, en realidad no sé si vayas, aquí hay muchísima gente de Guerrero que conoció a Darby. En la misma bufadora hay gente de Guerrero. Compañeros que trabajan en la calle Primera, como también en el comercio, hay guerrerenses. Entonces hay guerrerenses, hay gente de Oaxaca, hay gente pues de otros estados que conocieron a Darby, y yo tengo la confianza de que vayan a estar y nos acompañen en ese día de la presentación del libro. Esta publicación, esta edición del libro, pues nos acaba de llegar, ¿no? Ya está también en venta por internet, y vamos a tener a la venta ese día libros de manera física en la presentación del libro. Lo que nos estábamos planteando a propuesta, y esto es algo, digamos, como que en exclusiva para ustedes, ¿no? Porque cuando yo estuve en Guerrero para cumplir el deseo de Darby de las cenizas que fueran arrojadas en Acapulco, en Taxco, la profesora Rosa María Gómez Saavedra nos comentó de que ya tenían el plan, ya se habían propuesto de que el otro libro en donde Darby participa con otros 3 compañeros se iba a presentar ya, que tenían que proponérselo para que ya tuvieran una fecha. Dice,
el 15 de noviembre, que es la fecha en la que, pues en la que se detuvieron a los compañeros, en las que fuimos detenidos, así dijo ella, vamos a presentarlo en Acapulco. Porque muchas personas en Taxco que no podían moverse a Acapulco dijeron, nosotros también queremos que se vengan a Taxco a presentarlo. Y entonces también ella dijo, no, sí, vamos a ver la posibilidad de que el 15 lo presentemos de noviembre en Acapulco y posteriormente lo planeamos en unos días siguientes en Taxco. Y ella me comentaba, dice, sería conveniente que también estuvieras tú con el otro libro de Corazón de Tinieblas. Entonces, es muy probable que para esa fecha también se haga esa presentación de Corazón de Tinieblas junto con el otro libro que Darby tiene en coautoría con el resto de los compañeros, de Escrito a Cuatro Manos, en Acapulco para esas fechas, para Taxco. Entonces, es más fácil que podamos llevar la presentación, o también que puedan adquirirlo en línea, ¿no? Pues, pero a la gente le gusta mucho tenerlo físico, ¿no? Nos gusta, pues, Sí, sí, claro. tocarlo, y bueno, es algo que te queda ahí. Entonces, esa es pues la noticia de que después de aquí, pues esperemos que lo podamos hacer también en Guerrero. ¿Quiénes escriben este libro a cuatro manos? Recuerdo que en el último programa que tuvimos con ustedes dos, Darby nos platicó que estaba participando en la redacción de este libro. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes son los coautores? Es la experiencia contada por los 4 compañeros que estuvieron en prisión. Sí. Marco Antonio López, Darby, la compañera Rosa María Gómez Saavedra y Eliana García. De los 4 compañeros que se pusieron de acuerdo para cada quien contar su experiencia en la cárcel. Ese libro versa sobre eso. Ok. Pues no sé, nos gustaría mucho que pudieran estar por acá también guerrerenses como el maestro Rogelio Ortega, y si no, tener la oportunidad de conocerlo en otra oportunidad, porque Rogelio, a usted les tocó vivir una historia muy importante para Guerrero y para el país. Guerrero fue un foco que radió al país, no solo por la lucha guerrillera, sino por la manera en que lograron conjugar siempre el movimiento armado cuando no les dejaban más salida, junto con los movimientos sociales. Y luego me llama también la atención la lucha político-electoral. Creo que Guerrero es un ejemplo claro de todas las formas de lucha que ha experimentado el pueblo y los líderes del pueblo para buscar la transformación de nuestro país. No es común, pero tampoco es inexplicable, al contrario, que personajes como ustedes participen luego en partidos políticos y terminen teniendo también cargos importantes en gobierno, como fue su caso, Rogelio, en gobierno del Estado. Sí, hay otra deuda que yo tengo con Darby, con Dora, con Abrilita, como yo le digo, que la vi aquí nacer y crecer hasta cuando ellos ya se fueron a Ensenada. La oportunidad de visitarlos allá siempre fue un pendiente para mí. Y luego me lo reprocho siempre, no haber podido influir lo suficiente y haberme comprometido más para que Dora y Darby se quedaran. Se hubieran privado ustedes de ellos, pero de haberse quedado aquí y ya en la nueva etapa en la que estábamos participando, en la que posteriormente vamos a participar de manera muy significativa, yo no tengo duda de que Darby pudo haber sido el primer presidente municipal de la izquierda en Acapulco, de haberse quedado aquí. Y esa parte me duele, porque... nos hubiéramos ahorrado a Seferino. No,
No solo, nos hubiésemos ahorrado una ruta más larga de prueba-error, porque el liderazgo de Darby y su carisma, esa bonomía, esas formas tan sutiles que tenía, de pronto a veces los seres humanos nos gana el protagonismo, hasta pelearnos a la hora de quién va a hablar, quién va a hacer uso de la palabra. Él jamás, ¿no? Le pedíamos que hablara. Y no era de los que andaban a codazos, acomodándose, metiendo zancadillas. El otro día tuvimos aquí la oportunidad de platicar con otro gran líder, que fue, por cierto, nuestro primer candidato del PRD a la presidencia municipal de Acapulco. Estuvo en prisión, perseguido, en la guerrilla también, Juan García Costilla. Y bueno, pues un hombre mayor, 80 años, 82 años ya, Juan, y convivió y tuvo una estrechísima relación de amistad en la lucha de las colonias populares con Darby. Y dice, un hombre que no ofendía a nadie ni con la mirada. Al contrario, ¿no? Era el que se entregaba, y particularmente con los más humildes, con la gente pobre, con los más sencillos. Ahí es donde él se sentía más cómodo. Y la oportunidad de un liderazgo como el de Darby, que entonces conectaba fácilmente a estos sectores muy de abajo, a la gente más pobre, a la gente más humilde, con los sectores de clases medias, y ganarse el respeto incluso de los adversarios. Ese era una de las extraordinarias características de Darby. Y la oportunidad de escribir, y la parte que me tocó vivir con ellos, con Eliana, con Rosita, con Darby, con Marco, en 4 manos. Ahí también hay un segmento del que yo hablo, y un poquito me adelanto a conversarles. Se habrá de decir ahora que tengamos la oportunidad de tenerlo ya físicamente. Y en las presentaciones, yo les digo, fíjense que creo que es necesario ya hablar de las cosas del pasado que estuvieron en secreto. La secrecía del pasado necesaria, porque el silencio tenía que ser, porque la clandestinidad tenía que ser. Pero eso que acabas de decir es muy importante para Guerrero. Genaro Vázquez, un gran luchador social, el organizador del gran movimiento cívico de 1960, que le dio autonomía a la universidad, que derrocó al gobierno despótico de Raúl Caballero Aburto, y luego en las luchas electorales de 1962, perseguido, nos expulsaron de la legalidad. ¿Sí? Nos cerraron los caminos, y entonces tuvimos que buscar la ruta de la lucha clandestina, de la lucha armada. No es porque fuéramos fanáticos o desesperados, que tuviésemos una idea de la violencia por sí misma. Nos orillaron y contestamos, además. Nosotros respondimos con la violencia de abajo a la violencia de arriba que ellos iniciaron. Y eso debe de contarse. Esto ya es hora de que se diga, porque cuando el silencio tuvo que ser, decían algunos amigos, compromete a quienes todavía estuvieron hasta los últimos momentos en el esfuerzo de la lucha armada. Sí, pero otro compañero, Arturo Gallegos, decía, hombre, los órganos de seguridad y represivos tienen todo, saben todo. Al contrario, que abran sus archivos para que sepamos más. Y ahí entonces en este libro de 4 manos tengo ya oportunidad de hacer algunos de la recapitulación para la memoria histórica de la lucha por la que pasamos, y también en el trabajo que aporto para Corazón de Tinieblas y la parte que me tocó vivir con Darby. Y cómo no, yo ya le dije a Dora, me comprometo para que Corazón de Tinieblas lo presentemos aquí, y para que podamos hacer nuestro esfuerzo para ir a presentar
a cuatro manos a Ensenada con ustedes. Bueno, ya esto está dicho públicamente, maestro. Ya está el compromiso. Sí, los esfuerzos que hizo la izquierda, a veces todavía a punto de tomar las armas para poder salvar la vida, los hizo por la vía pacífica y electoral, todos estos esfuerzos. El Frente Electoral del Pueblo, mucha gente lo ignora, pero otra cosa habría sido de nuestro país si cuando andaba de candidato Genaro Vázquez Rojas, como lo hizo en Chihuahua el doctor Pablo Gómez, por ejemplo, que se fue a la guerrilla en 1965 en Madera, y otros líderes más que fueron candidatos en aquella campaña que como candidato presidencial encabezó el líder agrarista Ramón Danzós Palomino. Si en aquel tiempo les hubiesen reconocido el derecho al registro electoral, porque pedían una cantidad de firmas que las cubrieron con creces, cubrieron en 25 estados, que era el mínimo que tenían que tener presencia, más de 80,000 firmas, y les negaron el registro. Les negaron el registro electoral. Y luego, después de que les niegan el registro electoral, empieza esta persecución contra toda disidencia, así fuera porque andaban defendiendo una escuela, los derechos a que se construyera o se le diera mantenimiento a una escuela, como sucedió con Lucio Cabañas, o porque andaban defendiendo la lucha, la democracia sindical, por las causas más nobles y más elementales, los perseguían y los obligaban a tomar las armas. Creo que es importante, Dora y maestro Ortega, creo que es muy importante, tienen la obligación, ustedes que vivieron esa época, de escribir esa historia, porque a mí me molesta muchísimo porque se miente cuando se cree que México nació en el 88, cuando un sector del PRI se sale del PRI, este sector nacionalista revolucionario, y con Cuauhtémoc a la cabeza, fundan un movimiento, emprenden un movimiento democrático electoral, ¿verdad? Que después le da vida al PRD y que, bueno, le hacen un fraude tremendo a Cárdenas y se queda en una derrota político-electoral también. Pero también se miente, y peor, cuando se cree que México nació en el 2000 a la democracia, cuando se vota por un partido diferente al PRI y llega Vicente Fox por el PAN a darnos más de lo mismo o peor, porque ya estaba muy rancio aquello, ¿no? Entonces, creo que sí es muy importante hablar de la enorme contribución que todos estos líderes y estos movimientos populares y estas luchas dieron a la transformación democrática y política, y siguen dándolo en nuestro país sin que se les reconozca, batallando para que ocupen cargos de elección popular, siendo los cuadros más probados, siendo los que están más cercanos. Dime tú si no es cierto, Dora, como lo decía Darby, batallar en estas reuniones, en estos comités que fundaron acá en Ensenada, de llevar a los puestos de elección popular a los auténticos morenistas que sí cumplen con los principios de no robar, no mentir, no traicionar. Esta fue la última contribución que dio Darby y batallar a la lucha político-electoral, para unirse con otro grupo de compañeros y empezar, no pedirle permiso a nadie, empezar desde las bases de Morena a construir estructura partidista. En eso estaba Darby y en eso es donde nos hace tanta falta para esa pelea interna que se tiene que dar dentro de Morena, como también tú lo sabes, Dora, como líder de la bufadora, para darle continuidad también a la lucha de la bufadora y elevarla a niveles superiores. Estás ahí y están otros cuadros que Darby formó. Bueno, pues para concluir, Rogelio, ¿usted con qué, maestro, usted con qué concluye esta entrevista? Ya dejando por hecho el compromiso de que va a venir por acá.
Y muchas gracias por Galicia, ¿verdad? Sí, Y Javier, Alicia y Javier Cruz. pues agradecerles a ustedes, agradecerles esta gran oportunidad de conectarnos ahora que tenemos este extraordinario recurso del desarrollo científico-tecnológico para poder estar intercambiando, nosotros aquí en Acapulco, ustedes en la Ensenada, y poder rememorar y rendirle un merecido homenaje a un gran rebelde de esas tierras del sur, a Darby Batallar Gómez. Y mi gratitud siempre con Dora, y mis deudas con Dora, mis deudas pendientes con Abril. Corren intereses, ¿eh? Intereses anacósicos. Sí, sí, claro, claro. Y con creces lo vamos a pagar. Para comprometernos, claro, a la presentación de Corazón de Tinieblas aquí en Guerrero, en el marco también de la presentación del libro A Cuatro Manos y el esfuerzo para estar allá con ustedes. Yo voy a hacer todo lo que esté de mi parte para estar allá, estrecharles el abrazo del sur, para juntarnos con nuestro norte, con nuestra baja, para ir a la bufadora a respirar esa brisa marina que abrigó a Darby y que, y que convirtió ese espacio en otro lugar de disfrute de su vida personal, de su vida familiar y de su compromiso de luchador. Darby es de los imprescindibles, de los que donde quiera que se viera una injusticia o una oportunidad de intervenir para ser solidario con causas justas, ahí estuvo siempre. Y qué valor y qué tipo de persona, Darby, esa capacidad de poder entregarse con la gente humilde, que no es fácil, sobre todo cuando se nace en otro estatus, se crece en otro estatus social, y cuando el individualismo capitalista nos fomenta la idea del éxito individual. Ahora que estuvo Dora aquí, tuve oportunidad de decir unas palabras y sin ninguna duda, yo digo, Darby pudo haber sido un empresario exitosísimo. Pudo haber sido un hombre muy rico y aprovechar su talento en la búsqueda de riqueza personal. Pero no era esa su motivación, su sentido de compromiso con los de abajo lo llevó siempre a construir ahí y ser feliz ahí y ser feliz con Dora. Sí. Y entonces mi abrazo, Dora, Olga, Alicia, Javier, mi abrazo sureño y ojalá también ustedes vengan para acá. Ya nos has dado una vuelta a los caminos del sur. Preciosa canción. En fin, en un rato más estaremos por allá. Esperemos estar dentro de poco. No nos invita 2 veces. Muchas gracias, maestro Rogelio Ortega Martínez. Ha sido un verdadero placer conocerle y lo conocimos de la mejor manera que se conoce a un hombre por la obra, y en este caso por la obra escrita, lo que escribió de Darby, que se lo agradecemos muchísimo, y que viene en este libro de poco más de 150 páginas, Corazón de Tinieblas, está en la última parte del libro. Y bueno, no voy a platicar yo más del libro porque ya me tocará hacerlo el sábado, pero créanme que es un libro extraordinario donde se junta la imaginación, los sueños con los hechos y los datos duros, concretos de la vida de Darby, de la vida de los pueblos por los cuales, con los cuales se involucró y con quienes luchó. Dora, ¿tú cómo despides el programa, Dora Cristina? Sí, claro. Mencionaste en la anterior participación tuya, Olga Alicia, algo muy importante y es el antecedente de la lucha social, que no es reciente, es de décadas atrás. Estamos hablando de los 50, de los 60, con los movimientos sociales que se han dado a través de en todo el país. Entonces, precisamente das en un punto muy importante de respecto por qué se tiene
que publicar la obra de un grande. Y en el libro de Corazón de Tinieblas está esa justificación de cómo esas luchas que no son reconocidas, que no son vistas, reconocidas sí, porque quienes lo sabemos, quienes tenemos ese acercamiento con este tipo de personas como Darby, pues lo sabemos, ¿no? La grandeza de sus luchas. Sin embargo, en general, públicamente, digamos, no se conocen. Pero este antecedente, el por qué conocer la historia de alguien que estuvo ligado siempre a los oprimidos, a hacer suya esa vivencia de injusticia, a penetrarse, a que le entrara esa necesidad de hacer algo, ¿no? O sea, verlo e inmediatamente me acerco y veo qué puedo hacer junto con. Entonces es algo para mí muy relevante, ¿no? De que tiene que darse a conocer, tiene que conocerlo, pues todo mundo, ¿no? Porque sí es una historia, como tú ya la describes, realmente que no te permite dejar de leer. Empiezas y no te permite dejar de leer. Y te estás carcajeando con el libro cuando estás leyendo las anécdotas pues sí, tan interesantes que se plantean ahí, de que fueron vivencias, incluso algunas, y recordar esos momentos, pues te hace, no, esto tiene que conocerlo, tiene que conocerlo todo el mundo. Entonces, yo me despido en ese sentido de que lo conozcamos, de que nos vayamos a la esencia de lo que era Darby en esta obra, ¿no? Corazón de Tinieblas. Es muy importante. También quisiera disculparme porque en una parte donde mencioné cómo vamos a coordinarnos para la presentación del libro, faltó alguien. Faltó el profesor Armando Duarte Moller, ¿no? Sí. Quien también va a participar dentro de esta presentación y a quien le agradezco el que también haya aceptado. Y bueno, finalmente agradecer al doctor Rogelio Ortega, que gracias a que podemos hacerlo vía Zoom, gracias a que aceptó la invitación de poder participar en el libro, poder estar con nosotros en este momento. Y bueno, la historia, ¿no? Que muchos, incluso yo, algunas anécdotas no las conocía de Darby y que no me hacen, pues, fortalecer más mi admiración. Tuve la fortuna de siempre decírselo, de lo grande que era, de la gran humanidad representada en una persona, pues en ese sentido de que, pues sí, siempre se lo dije, es que eres increíblemente maravilloso. O sea, tienes una inteligencia y tengo ese sentido de que lo dije, siempre se lo expresé. Igual Dora, que, sí. Coméntanos, por favor, Dora, ¿qué está sucediendo ahí en este video? Ahí estamos junto con los compañeros en Acapulco, cumpliendo el último deseo de Darby, de arrojar sus cenizas en el mar, en la bahía de Acapulco, porque pues fue un lugar muy amado. Nosotros nos la pasábamos en la playa cuando nos conocimos, que teníamos oportunidad, a donde nos íbamos era disfrutar la playa. Nace nuestra hija y era la playa, era irnos a disfrutar ese sol, el mar, el contacto con el oleaje, la naturaleza, respirar esa brisa maravillosa. Entonces ahí estamos todos, la familia, la hija mayor de Darby estuvo, Tania Libertad, su hijo, el nieto de Darby, Eric Jacobo, estuvo Rosa María, estuvo Rogelio, estuvo mi familia, mi hermano me acompañó, mis hermanos, mis sobrinos que convivieron con Darby estuvieron también ahí y que querían estar. Entonces fue un lugar a donde, digamos, hasta donde tuvieran permitido la lancha que se rentó, el pequeño yate que se rentó para ir a la bahía,
hasta ahí pudimos llegar y ahí se esparcieron, ¿no? Sí. Es lo que Y estábamos falta, haciendo. y falta acá esparcir también parte de su ser, que quedó en sus Así es. hijas, acá en la bufadora, que Así es, es en la muy, bufadora. conmovedor, impactante, como con las últimas fuerzas, el último aliento, Darby alcanzó a escribir en un papel y con una pluma que tú le pasaste, porque ella no estaba en condiciones, no podía hablar, pero alcanzó a escribir Tasco, Acapulco y Bufadora. Ahí es donde quiero quedar, ¿no? Eso fue lo que te dijo. Y bueno, pues vamos a cumplir la última voluntad de Darby también por acá en la Bufadora. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros hoy para hablar de Corazón de Tinieblas. Y a quienes nos están escuchando, los esperamos el próximo sábado ahí en la Casa Morena, en la calle de Abasolo. Será bueno, Dora, agregar una ubicación a la publicidad para que la gente sepa Claro. con mucha claridad cómo llegar. Lo vamos a difundir aquí en Cuatro Vientos. ¿Quieres dar una referencia? Sí, vamos a hacer efectivamente compartir lo que es la ubicación para que no haya ningún problema. Es relativamente muy cercano ahí para que podamos llegar quienes nos movemos en micro, en taxi, en nuestro propio carro. Es un lugar muy cercano pues a los medios de transporte público. Entonces, ahí está Darby en el océano ya, en el mar, el polvo de las estrellas. Y bueno, de antemano anunciamos que el próximo viernes tendremos un programa más con Dora e invitados para hablar del Día de la Bufadora. así es. Y que ese día es cuando se va a hacer también la ceremonia luctuosa, ¿no, Dora? Así es, por la mañana. Ajá. Entonces, de eso platicamos el próximo viernes. Gracias, Rogelio Ortega. Gracias, Dora Cristina. Un abrazo enorme hasta Guerrero. Un placer enorme haberlo conocido, Rogelio. Y bueno, muchísimas gracias, Dora, por haber estado con nosotros este día también. No, muchas gracias a ustedes. Como Gracias, Dora. Gracias, Gracias a Rogelio. usted. Hasta pronto. Hasta luego, gracias. Gracias, Cuatro doctor. Vientos, Periodismo en Red. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense mucho. Un abrazo. Un abrazo.